Bueno, entonces un poco como hablábamos ayer en relación al Besac, estamos hablando del origen dependiente y hoy es el segundo día del retiro y seguimos entonces desmenuzando un poco el origen dependiente en diferentes aspectos. Hoy vamos a leer dos sutas. El primero de ellos es un sutta que es del Samyutta Nikaya. El Samyutta Nikaya son los sermones agrupados temáticamente. Este corresponde digamos, a la colección 5 y es el sutta número 10, se llama Vajira Sutta. Vajira era una monja que era un arahant, una liberada. Y tiene este sutta que es muy, muy interesante, no es largo para nada. Eh, la colección 5 del Samyutta Nikaya se llama Mara Samyutta. Los discursos, digamos, Mara Samyutta Sutta, los discursos agrupados que hablan de Mara. ¿Sí? Donde Mara es el protagonista. Mara se le dice el tentador, el señor de la muerte. ¿Sí? Mara es un deva, ¿sí? Y es un deva que vive en el sexto cielo sensual. Ustedes saben que arriba del plano terrestre hay seis cielos. El último son los dioses que se regocijan con la creación de otros dioses. ¿Sí? O sea, es el plano más alto del plano sensual. Arriba de ese plano ya están los planos de los yanas, ¿sí? Los planos de los brahmalokas. Entonces Mara es una figura que muchas veces se la compara con Satán, con el diablo, pero en concreto dentro del budismo es una figura mucho más, con muchísimos más matices. Mara es el que te dice, te vas a levantar meta, quédate durmiendo un ratito más, ¿qué te vas a hacer frío? Quédate en la cama, ese es Mara. O sea, vos vas a hacer algo que te hace bien y es el que te susurra, "No, una cerveza, ¿qué te va a hacer una cerveza? No te va a hacer nada. Relajate, no te pongas duro". Bueno, a veces no suena tan argentino, ¿sí? Tiene formas, muchas formas, a veces sí es, digamos, pero en realidad lo que hace Mara o la función que tiene Mara dentro del universo es que los seres continúen enganchados en la rueda de renacimiento. O sea, lo que no importa, en el plano donde vos la pasás bomba, donde quiera, lo seguí. Seguí pedaleando como hámster en la rueda. Pero entonces no son los pensamientos que te tiran. Él, con él. Son tus reacciones, ¿sí? Bien, según cuentan los comentarios, ¿no? Así los sutas, dentro de este sexto cielo, Mara tiene un condado que solo le pertenece a él. Y el rey de este cielo, de este sexto cielo, como que no tiene mucho poder sobre ese lugar. ¿Sí? Inclusive los Brahmas, que son seres más poderosos que Mara, a Mara le tienen cierto temor porque ellos también están sometidos a la muerte. ¿Sí? Por eso Mara se lo llama el Señor de la Muerte. Bueno, dicho esto, vamos a ver entonces cómo la monja le dobla los dedos a Mara. En Sahuati, en aquel entonces, una mañana temprano, la monja Bajira se vistió y tomando su cuenco y el hábito exterior, entró en Sahuati en busca de las limosnas. Después de haber caminado en Sahuati, Sahuati es una ciudad de un reino del noreste de la India. Después de haber caminado en Sahuati en busca de limosnas, después de haber retornado de su habitual ronda de buscar comida y después de haberse alimentado, fue a la arboleda del hombre ciego para la morada diurna. Habiendo penetrado dentro de la arboleda del hombre ciego, se sentó al pie de un árbol para su morada diurna. Esto significa que volvía a meditar. ¿Sí? Se sentaba en un árbol a meditar. Entonces, Mara, el malvado, deseando causar miedo, trepidación y terror a la monja Bashira,
deseando hacerla caer de la concentración, se acercó y se dirigió a ella en verso. ¿Dónde está el creador del ser? Chiva, no, ¿Dónde no, surgió no, el no. ser? Sentate bien. Es cosas raras mientras está Voy de vuelta. ¿Dónde está el creador del ser? ¿Dónde surgió el ser y dónde cesa el ser? Eso es lo que le pregunta Mara, ¿no? Le hace varias preguntas. Entonces, a la monja Bashira se le ocurrió el siguiente pensamiento. ¿Quién es este que recita el verso? ¿Un ser humano o no es un ser humano? Sin duda, ¿no? Lo más probable es porque no lo terminó de reconocer. Ella meditando. Acto seguido se le ocurrió este. Este es Mara, el malvado, quien recita el verso deseando causarme miedo, trepidación y terror, deseando hacerme caer de la concentración. Entonces la monja Bashira, Mara, hace este tipo de cosas y en el Mara Samyutta hay mucho, sobre todo con las monjas. Entonces a una monja que era muy linda le decía, no, tan linda que sos, dejá de meditar, disfrutá de los placeres de la juventud. Entonces depende de la tendencia mental de la persona, lo que le dice justamente el punto fuerte y flaco de esa persona. Esto que hablamos un poco con algunos de ustedes en la entrevista, el punto que uno empieza a darse cuenta que más sufrimiento le causa es en realidad el punto que uno más miedo tiene de dejar, porque es con lo que uno está más identificado. Entonces la monja Bashir, habiendo entendido este Mara el malvado, le replicó en verso. ¿Es este tu especulativo punto de vista, Mara? Este es un montón de puras formaciones. Aquí no se encuentra ser alguno. Al igual que para llamar al ensamblaje de las partes, se usa la palabra carro. De la misma manera, cuando estos cúmulos aparecen, se acostumbra a decir el ser. Pero es que solo la insatisfacción llega a existir. Es la insatisfacción que está y desaparece. Nada más que la insatisfacción llega a ser y nada más que la insatisfacción es lo que cesa. Entonces Mara el malvado se dio cuenta de eso. La monja Bashira me conoce. Por lo cual, triste y decepcionado, desapareció de allí. Y ahí termina el sutta. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque esto nos va a introducir al siguiente sutta que es un poquito más pesado. ¿Dónde está el creador del ser? Entonces ya empieza con un punto de vista. ¿Quién creó todo esto? Y esa es una de las preguntas, de las 10 preguntas especulativas que el Buda no respondió. ¿Dónde surgió el ser y dónde cesa? Y entonces la monja Bashira le dice que es un punto de vista especulativo, porque lo que se está buscando acá es la primera causa, algo muy típico de la filosofía. ¿Cuál es la primera causa de todo? Y si hubiera una primera causa, encontraríamos la solución a todos los problemas. No existe una primera causa, siempre es un ciclo que surge y cesa. Entonces por eso le dice, este es un montón de puras formaciones. Aquí no se encuentra ser alguno. No hay un ser, es decir, lo que le está diciendo, no hay una sustancia, el ser como sustancia. Al igual que llamar al ensamblaje de las partes, se usa la palabra carro. Las ruedas, los asientos, los mástiles para atar los caballos. Pero ¿el carro qué es? Un concepto. De la misma manera, cuando esos cúmulos aparecen, se acostumbra a decir ser. ¿Qué son los cúmulos? Los cinco agregados. ¿Sí? En realidad se utiliza también la palabra cúmulos, se le llama cúmulos de la avidez y del apego. ¿Sí? Cúmulos porque viene de la palabra kanda. Kanda es cuerpo y viene de la palabra de batallón. Tiene un sentido marcial. Kanda es un batallón de soldados. ¿Qué es un batallón? Un grupo de soldados, un cúmulo de soldados, un montón de soldados. ¿Cuántos? No sé, 10, 15, 20, lo que fuera. Entonces, a los apegos se los llama cúmulos. ¿Por qué se llaman cúmulos? Porque es el cúmulo de la forma, son los cuatro elementos. La materia en estado sólido, líquido, gaseoso o calórico. La sensación, agradable, desagradable, neutral.
la percepción, que corresponde a cada sensación, los pensamientos, que son incontables sentimientos, emociones, y la conciencia, que está en relación a cada uno de los sentidos. Entonces se llama cúmulos. Entonces a esos cúmulos le llamamos persona. Eso es lo que le dice. Hace el símil con el carruaje. Pero es solo la insatisfacción lo que llega a existir. ¿Sí? Insatisfacción es dukkha. Acá lo traducen como insatisfacción, sufrimiento, inestabilidad. Es la insatisfacción que está y desaparece, o sea, que surge y que cesa. Nada más que la insatisfacción es lo que surge y nada más que la insatisfacción es lo que cesa, es decir, el nirvana. Entonces, lo que nosotros vemos es un discurso muy profundo y vieron que es muy cortito. Podríamos estar hablando horas de esto. Lo que de alguna manera le expone es un conocimiento muy profundo y por eso Mara no puede hacer nada porque esta persona ya no está encantada con todo esto. Entonces es muy interesante porque justamente todos estos tipos de puntos de vista especulativo era algo que en la época del Buda se utilizaba mucho como preguntas, que es lo que vamos a ver un poquitito en el discurso que sigue. Y el Buda lo único que enseña es la vía para la cesación del sufrimiento. Nada más y nada menos. Y como tal, el sufrimiento tiene muchas capas. Podríamos describirlo así. En otras palabras, cuando uno empieza a practicar, el sufrimiento para uno es determinada cosa, pero a medida que va practicando y va abandonando ciertos estados malsanos, se empieza a encontrar otros que antes no los consideraba malsanos, pero que se da cuenta que esos son muchas veces los propulsores de otros. Es a darse cuenta de tendencias subyacentes que hay, que hacen surgir o que hacen que exista el alimento para que surja el sufrimiento. Entonces uno puede ver de una manera cada vez más profunda y precisa qué es sufrimiento. En otras palabras, el principiante aprende qué es lo sano y qué es lo insano. Y el Arahant recién entiende, solo el Arahant, qué es sano y qué es no sano. Pero a medida que uno va avanzando, esa visión de qué es sano y qué es no sano es cada vez más clara. Entonces, justamente, lo que trata de hacer mal es engancharle en especulaciones. Empezar a especular. Fantasear. Fantasear, ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Empezamos con todo este tipo de cosas, ¿no? Y nos enredamos, porque además muchas de esas cosas, si nuestra mente tiende a la especulación, podemos escribir un libro entero de eso. Y hay libros escritos en base a la especulación. El asunto de todo esto es cuando nosotros empezamos a creer que esas especulaciones son reales, o empezamos a actuar desde esas especulaciones, porque esas especulaciones empiezan a ser cosas con las cuales nos identificamos. Bien, entonces fíjense que ya, ¿cómo le responde Bashira? Bashira le responde desde el punto de vista de lo condicional. Le dice, mira, el concepto de ser surge cuando uno cree que en realidad hay algo independiente, sin causa. Yo soy así. Cuando lo que en realidad lo que ella le responde es desde el punto de vista condicional. Mirá, ahí están estos procesos, la rueda, el asiento, y a todo eso le llamamos carro. Ahora nos atacan los enemigos, al carro lo volcamos y se va a llamar barricada. ¿Sí? Termina la guerra, rompieron el carro, pasa un nene, se agarra la rueda y dice un volante. Entonces estamos continuamente jugando con esos conceptos. El asunto es cuando uno cree que el concepto es en sí mismo una realidad. Entonces
El discurso que vamos a leer ahora es un poquito más, es un discurso muy largo, no lo vamos a leer todo. Es el discurso con Potapada, que es el número 9 del Diga Nikaya, de los sermones largos, eh, donde el Buda le explica, digamos, recorre toda su enseñanza, en un sentido, recorre todo el entrenamiento gradual. Potapada era una zeta, ¿sí? Y bueno, ahora yo les voy a leer la introducción de esto y después me voy a ir salteando algunas cosas y vamos a ir yendo a lo que nos corresponde, que es el origen dependiente, ¿sí? Pero para ponerlos en contexto. En una ocasión el bienaventurado se quedó cerca de Zahuati en la arboleda de Jeta del parque de Anatapíndica. En esa ocasión, Potapada, el asceta mendigante, conjuntamente con un gran número de sus seguidores, aproximadamente 300 ascetas mendigantes, había establecido residencia en el vestíbulo de debate cerca del árbol Tinduca en el parque del pabellón de la reina Malika. ¿Sí? Entonces, esto solía ocurrir en la India en ese momento, había lugares donde se juntaban los ascetas errantes y se entablaban debates. A veces había debates, a veces había exposiciones de distintas corrientes espirituales y a veces era un cotilleo, ¿sí? Entonces el bienaventurado se levantó temprano por la mañana y tomando sus túnicas y sus cuencos entró en Sahuati en busca de limosnas. Pero este pensamiento se le ocurrió: es todavía muy temprano para recorrer Sahuati en búsqueda de limosnas. ¿Por qué no voy primero al vestíbulo de debate cerca del árbol de Tinduca en el parque del pabellón de la reina Malika a ver a Potapada, la seta mendigante? Así que fue al vestíbulo de debate cerca del árbol Tinduca en el pabellón de la reina Malika. En esa ocasión, Potapada, y ahora escuchen, el asceta mendigante estaba sentado con el gran número de sus seguidores, ascetas mendigantes, haciendo un gran ruido y discutiendo sobre muchas clases de temas vulgares de conversación. La conversación era acerca de reyes, ladrones, ministros de Estado, acerca de los ejércitos, las alarmas y las batallas, acerca de comida y bebida, ropa, mobiliario, guirnaldas, perfumes, acerca de parientes, vehículos, pueblos, gente, ciudades, campo, mujeres y héroes, acerca de la murmuración de la calle, acerca de los cuentos de los muertos, cuentos de diversidad, creación del mundo y creación del mar, hablando sobre si las cosas existen o no. Un asado de mi familia. Exactamente, ¿sí? O sea, se hablaba de cualquier cosa. Pero Potapada, el asceta mendigante, vio al bienaventurado llegar de lejos y al verle dijo lo siguiente: sea la paz, señores, no se haga ruido alguno, he aquí viene el asceta Gotama. A él le gusta la quietud y habla alabanza sobre la quietud. Tal vez si perciben nuestro grupo como quieto, considere que vale la pena venir a nosotros un rato. Así es que los ascetas mendigantes cayeron en el silencio. Esto era algo muy común, que al Buda lo decían el sabio silencioso, porque no era un hombre dado a todo este tipo de palabrería. Entonces el bienaventurado fue junto a Potapada y Potapada le dijo que el bienaventurado sea bienvenido. Ya que le diga que el bienaventurado sea bienvenido, es que lo reconoce como alguien de mayor envergadura espiritual. Esto no es así en todas las asambleas, ni en los suttas lo van a ver. Hay gente que se queda parado delante del Buda, lo que es irrespetuoso, o no lo saluda, digamos, todo un montón de cosas porque no lo consideran como Buda. Ha sido largo tiempo desde que el bienaventurado vino aquí la última vez, que el bienaventurado tome asiento. Este asiento ha sido preparado para él. Así que el bienaventurado se sentó en el asiento preparado para él y Potapado, tomando un asiento inferior, se sentó a un lado. Una vez sentado allí, el bienaventurado le dijo: ¿qué tema de conversación os ha reunido aquí? ¿En medio de qué tema de conversación se os ha interrumpido? ¿Sí? Bien, entonces Potapada dice: no importa el tema de conversación para la cual nos hemos reunido aquí. Entonces plantea acá, no será difícil para el bienaventurado saber esto posteriormente. Pero no mucho tiempo atrás ha surgido un debate entre los brahmanes y ascetas de diferentes credos que se sentaron juntos en el vestíbulo del debate y discutieron acerca del cese último de la percepción. ¿Cómo es el cese último de la percepción? Algunos dijeron acerca de esto: la percepción es
de una persona surge y cesa sin causa y sin razón. Cuando surge, uno se vuelve perceptivo. Cuando cesa, uno no es más perceptivo. Así un grupo describió el cese último de la percepción. ¿Sí? Eso es una visión. Entonces no importa, no hay causa. Cuando surge, surge. Cuando cesa, cesa. No hay causa, es fortuito. ¿Sí? Entonces alguien más dijo, no, no, no es así. La percepción es el ego de una persona. Es el yo de una persona. Y como tal, viene y va. Cuando viene, uno se vuelve perceptivo. Y cuando va, uno no es más perceptivo. ¿Sí? Entonces, confunden la percepción como yo. Yo soy la percepción. Yo soy el que percibe. ¿Sí? Van a ver esto como soy yo el que percibe, o el que percibe soy yo, o el yo está dentro de la percepción, o la percepción adentro del yo. Eso se hace con los 5 agregados. Entonces alguien más dijo, no, 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 no es así. Pues hay brahmanes y ascetas de un gran poder, de un superpoder. Ellos son los que provocan la percepción dentro de una persona. Cuando lo introducen, uno se vuelve perceptivo. Cuando lo extraen, uno no es más perceptivo. Otra visión. Entonces alguien más dijo, no, no, eso no es así. Pues hay devas de un gran poder, de un superpoder. Ellos son los que provocan la percepción dentro de una persona. Es decir, que los dioses provocan percepción o no dentro de una persona. Entonces, en la memoria dentro de mí surgió el bienaventurado. Y dijo, ah, el bienaventurado, el bendito, él es seguramente quien tiene la habilidad de estos temas. El bienaventurado es experto en el cese último de la percepción. Así que, Señor, ¿qué es el cese último de la percepción? ¿Sí? Entonces, Otapá le plantea esto, que eran visiones de ese momento. Una que es esta, que era la primera, que no causa y efecto. Si no existe la causa y efecto, es decir, todo ocurre de manera fortuita, no es que hay una causa y debido a esa causa surge un efecto, sino que es todo sin Azaroso. azaroso, sí, gracias. Entonces el Buda dice, a este respecto, Potapada, aquellos brahmanes y ascetas que dicen que la percepción de una persona surge y cesa sin causa y sin razón están equivocados desde el mismo principio. ¿Y por qué es así? Porque la percepción de una persona surge y cesa con una causa y cesa con una causa y con una razón. Con entrenamiento, una percepción surge y con entrenamiento, otra percepción cesa. Miren la respuesta que le da. O sea, con el entrenamiento hay una percepción que surge y otra que cesa. ¿Y cuál es ese entrenamiento? En este caso el Buda empieza, ¿no? En este caso, Potapada, y empieza a describir un Tathagata, aparece en el mundo, un Arahant, un Buda plenamente iluminado, perfecto en conocimiento y conducta, el bendito, el conocedor de los mundos. Bueno, describe lo que es un Buda, ¿sí? Esto no lo quiero leer, ¿sí? Y después de esto, eh, habla que a partir de que surge un Buda en el mundo, alguien quiere tomar los votos de monje, se vuelca a la vida monástica y le empieza mostrando eh, que esa persona que abandona, digamos, la vida hogareña y se ordena como monje, cumple los 5 preceptos. ¿Sí? O sea que el primer paso del entrenamiento son los preceptos. ¿Por qué le responde Gastón? ¿No? Porque él le preguntó, es este de la percepción, ¿me podés contestar? Sí, cómo no, los preceptos. ¿Qué significa? Que el Buda le empieza a responder y le empieza a responder por el principio del entrenamiento. Las condiciones. Claro, y que una mente que está conflictuada, con remordimiento, le es muy difícil poder ver estas cosas. O sea que los preceptos, la conducta, no son una cuestión de que alguien va a venir y castigarnos porque tomamos una vida, tomamos alcohol, engañamos a la pareja, mentimos. Nadie te va a castigar por eso. Simplemente, como es la conducta de uno, como están esas intenciones, se va a recoger el fruto. Entonces, el precepto no es una vara en la cabeza. El precepto es observar cómo tenés la mente en el día a día. Si vos cumplís los preceptos, tu mente va a estar más tranquila, le va a resultar mucho más fácil apaciguarse
Y si está más pacífica y más serena, te va a resultar más fácil observar eso que me estás preguntando. Que no es una pregunta chica, ¿sí? Está haciendo una pregunta que tiene sus cosas. Muy bien, entonces una vez que le responde, le dice eso, después viene varias hojas donde le habla de la disciplina moral de los monjes, que no nos corresponde a nosotros como laicos, donde, bueno, no pueden dañar semillas tampoco, ellos no pueden cocinar los monjes, ¿sí? Porque estarían dañando semillas, eh, no pueden acumular bebida, comida, no pueden tener posesiones los monjes de ninguna índole, ¿sí? Ni esclavos, ni esclavas, ni perro, ni gato, ¿sí? Como mascotas, etcétera. No pueden tener en el sentido de propiedad, ¿sí? No pueden ir a espectáculos tampoco. O sea, la vida del monje es meditar y estudiar el Dhamma y enseñarlo, si es así su tendencia. No puede tampoco leer las manos, ni hacer astrología, ¿sí? Es decir, empieza a nombrar un montón de cosas, por ejemplo, el teatro de hadas. Hay un teatro de hadas, un montón de cosas que el monje digo, el Buda va enunciando, ¿sí? No puede maquillarse. Bueno, y una vez que termina de enunciar todo esto, todas las virtudes, digamos, el camino de la virtud, y se termina toda esta enunciación, perdón, todo este enunciado termina diciendo, el monje que ha perfeccionado la virtud, que son estos, son los preceptos, no ve peligro alguno en nada que ayuda a sus restricciones a través de la virtud. ¿Sí? ¿Cómo? El monje que ha perfeccionado la virtud, o Sí, sea, el único que es perfecto en la virtud es un arahant. sí. No ve peligro alguno en nada que ayuda a sus restricciones a través de la virtud. Es decir, la restricción no la ve como un problema. Y como en su mente no hay conflicto, no hay miedo. Hay una cosa intrínseca, ¿entendés? Entre el remordimiento y el miedo. Sí, sí. No porque la ¿Entienden eso? No. Cuando uno actúa, por ejemplo, mintiendo, voy a dar un ejemplo, uno dice una mentira, luego se encuentra con la persona a la cual le mintió, ¿y qué siente la persona? ¿Y qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? que lo engañó, le cogió la verdad. Sí, naturalmente, pero ¿qué es? Sabe que debería haber dicho otra cosa. Exactamente. ¿Y por qué no lo blanquea? Por vergüenza. ¿Por qué? No, porque Porque tiene miedo. Mm. Miedo de que esa persona se enoje, no lo quiera. O sea que fíjense que si vos tenés una virtud intachable, tenés miedo. Porque tu mente está transparente, no hay nada que ocultar. Por eso se dice que la mente de un Arahant no tiene secretos. Es transparente. ¿Sí? Entonces, no podemos pretender tener una meditación maravillosa si estoy continuamente en la vida cotidiana rompiendo preceptos. Es un sinsentido. Yo medito 1 hora por día y vivo 23. Entonces, la idea de cumplir los preceptos no solamente son una cuestión de tranquilizar a la mente y de que la mente esté con poco conflicto, sino también un beneficio para vos y para los demás. O alguien que cumple los preceptos te da confianza siempre, porque no miente, no engaña, o sea, podés confiar. Al igual que un noble guerrero ungido que ha derrotado a sus enemigos no ve peligro alguno por parte de ellos, así también el monje que ha perfeccionado la virtud no ve peligro alguno en nada que ayuda a sus restricciones a través de la virtud. Envuelto en la noble totalidad de la virtud, él es internamente sensible al placer que deriva de ser intachable. Sí, o sea que el mero hecho de estar en esa actitud da placer. ¿Sí? Por favor, entiendan.
No es que yo cumplo los preceptos y vos no los cumplís y hacés muy mal. Tampoco es eso, ¿eh? No se trata de señalar con el dedo a aquella persona que rompe el precepto. Es comprender que la gente rompe los preceptos porque es lo más normal, es lo más común. Y porque muchas de esas cosas que se rompen los preceptos son tomadas como que no pasa nada. ¿Sí? Está consensuado. Claro, hay cosas que socialmente están consensuadas. Bien, entonces, luego empieza va mencionando varias cosas, ¿sí? En relación a ir cultivando la atención para poder ver este proceso de la percepción, ¿sí? Que es la pregunta de Potapada. Entonces dice, ¿y de qué maneras el monje o la persona en este caso guarda las puertas de los sentidos? Cuando mira con sus ojos algún objeto visible, no se apega a él ni a ninguno de sus detalles, porque si alguien vive sin resguardar su sentido de la vista, le sobresaltan la avaricia y el pesar, o sea, la codicia y el odio. De modo que la práctica de la persona consiste en resguardar la puerta del ojo. Lo mismo ocurre cuando escucha con sus oídos, cuando huele algún aroma, cuando siente algún gusto, cuando tiene alguna sensación táctil o cuando le pasa lo mismo con su mente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Buda? Que dentro de las 6 puertas de los sentidos, si uno toma contacto con un objeto visual o cualquiera de los 6 sentidos y empieza a pegarse a eso, ¿qué significa? Empieza a construir ideas sobre eso empieza a tomar a la mente. ¿Sí? No hay nada de malo en ver una película. Pero si yo empiezo a pensar sobre la película, y vuelvo sobre la película, y vuelvo sobre la película, empieza a ser un problema. ¿Hay algo de malo en escuchar una canción? Para nada. Pero si la mente se queda después flotando y vuelve la canción una y otra vez, no se quejen. ¿Sí? Lo mismo con cada uno de los sentidos. Y lo mismo con la mente. ¿Está mal tener opiniones? Para nada, pero si después la opinión de vuelta viene como el pájaro loco a taladrarte, bueno, algo ahí, algún apego hay. Eso es lo que dice el Buda cuando resguardo la puerta de los sentidos. No dice no mires, no oigas, no vivas. No, uno vive a través de las 6 puertas. El asunto es qué es lo sano, qué es lo no sano. No, no, cachito más. Bueno, después viene el cachito y te visita. No te quejes, porque viene cachito con sus amigos. ¿Sí? Viene cachito, cachote, cacho. ¿Sí? Dotado de esta noble restricción de las puertas de los sentidos, la persona o el monje se vuelve internamente sensible al placer que deriva de ser intachables, así como el monje guarda las puertas de los sentidos. ¿Está bien? Entonces estamos diciendo eso. ¿Podemos degustar una buena comida? Sí, podemos. Qué rica las empanadas que hizo la mamá de Mica, muy ricas. 6 de la tarde. Che, qué rica la... Más lo que saca tu mamá. Mandá- ¿Entendés? Decirle que se cope otra vez. ¿Quedó alguna? Claro, y empezamos otra vez, ¿entienden? Y ahí vuelve. Y ahí es donde empezamos a estar separados del presente. Ya la mente está en un deseo sensual, ya está con un obstáculo, ya está queriendo que lo que está ahora sea de otra manera. La codicia, ¿no? Claro, ¿sí? En este caso, esta codicia es el deseo sensual. Me gustaría ahora comerme, hasta esto. Esto en la meditación es muy claro, porque vos no te mueves en la meditación. Entonces la mente, me gustaría, que este dolor se vaya, que este dolor se vaya. Y no se va, ¿sí? ¿Te duele? Bueno, reconocelo y déjalo ahí, déjalo estar. Vas a ver que se va solo. Se va solo, no lo alimentes. ¿Sí? No des vuelta, no andes explicando, no andes, yo sé que yo sé que yo sé. No, no, no. Hay que dejar, nada más. 6 R's. Bien. Y ahora fíjense con lo que sigue. ¿Y de qué maneras el monje practica la atención consciente y clara comprensión?
Cuando camina hacia adelante o cuando camina hacia atrás, lo hace claramente consciente. Cuando mira hacia adelante o mira hacia atrás, lo hace claramente consciente. Cuando flexiona sus miembros, cuando los extiende, cuando viste la ropa interior o cuando viste el hábito externo, cuando carga su tazón, cuando come, bebe, mastica, saborea, cuando orina, defeca, cuando camina, está parado, sentado o se acuesta a dormir, cuando se despierta, conversa, cuando permanece en silencio, todo lo hace claramente consciente. En otras palabras, acá el Buda da el secreto de la felicidad eterna. Sean conscientes y no envejezcan. ¿Sí? Hay que estar atento. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es fácil. Hay que estar todo el tiempo atento. Es simple. Estar presente. Estar atento. Presente no. Estar atento. Porque el estar presente implica ¿qué cosa? ¿Qué queremos decir con estar presente? No, que la mente está atenta a lo que está acá. Y si lo que está acá es un estado obstructivo, ¿estás presente? Obstructivo. ¿Sí? ¿Un obstáculo? ¿Estás presente? Si lo observas, Fantástico. Entonces, atención. claro. No presente. Estoy atento. Estoy recordando que la mente se mueve. Si yo recuerdo que la mente se mueve, es decir, se genera ese estado de atención donde, que es un proceso mental también, donde yo reconozco esos movimientos, se va a generar una energía en la mente completamente diferente, que solo observa. Solo observa. Y esa atención, cuando se cultiva, se hace cada vez más fuerte. Entonces, se acostumbra la mente a observar y no toma partido. No se pone la camiseta del enojo, la camiseta de la alegría, ¿no? Está bien que surja lo que tenga que surgir. No hay problema si hay atención, pero cuando esa atención decae, estoy alegre, estoy triste, estoy deprimido, soy esto, soy aquello. Dejo de reconocer los movimientos y me vuelvo el estado mental. Y sufro. Entonces, cuando hacemos, el Buda lo dice con la vida del monje, pero esto también para el laico. Para el laico es un poco más complicado, porque además de todo esto tendríamos que decir, hay que estar atento cuando estás trabajando, cuando estás en familia, cuando en el trabajo hay mucha cosa dando vuelta, ¿sí? Cuando viajas en colectivo, hay otro tipo de cosas que es más desafiante. La vida de monje en ese sentido es mucho más reducida y tiene esa ventaja, ¿sí? Bien. Bueno, entonces habla también de la vestimenta, que el monje en este caso tiene que estar satisfecho con su vestimenta que cubre el cuerpo, con la limosna de comida que le dan, ¿sí? Y toma aquello lo que es necesario para satisfacer sus necesidades. ¿Está bien? Es muy interesante también porque si uno toma parte de esto, ¿cuánto es necesario realmente para estar satisfecho con las necesidades de uno? Y ahí es donde viene la cosa. Bueno, entonces después de esto, ¿no? Dice que el monje, dotado de la noble virtud, es decir, de los preceptos, hablemos ya no del monje, sino de la persona, tiene esta restricción de los sentidos y que empieza a prestar atención a no irse con todo lo que pasa por la cabeza, ¿sí? Eh, o sea, tiene esta noble atención consciente y clara comprensión de lo que hace en el día a día, ¿sí? Está contento con lo que hace. La persona busca una morada solitaria, en el bosque, al pie de un árbol, en la cueva de una montaña, en el cementerio, en la arboleda de la jungla, al aire libre o una pila de paja, ¿sí? Es decir, busca un lugar solitario. En este caso es Moreno 3231. Después de haberse alimentado y haber regresado de su ronda, en busca de limosna, se sienta, ¿sí? Con las piernas cruzadas, mantiene recta su espalda y establece su atención consciente delante de él, ¿sí? Se pone atento, que es lo que hicieron hoy. ¿Está bien? Pero miren, no dice, no está al revés. Interesante esto, no está al revés. No dice, sentate a meditar para sacarte de encima tus nervios, tu locura, tu ansiedad. No, 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 no. No, 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 no. Es al revés.
Hacé los preceptos, tranquilízate, no te apegues a todo lo que pasa, estate atento y después de todo eso, sentate a meditar. Entonces, sila, preceptos, samadhi, meditar, finalmente paña, la sabiduría. No dice samadhi primero. Pero en estos días se suele utilizar la meditación como aspirina. Ay, estoy re loco, me voy a ir a un retiro. Fantástico, voy al retiro. Estuvo re bueno, va a salir del retiro y vuelvo a hacer lo mismo. Ahí hay un problema, porque entonces ahí vienen todos estos malentendidos. Sí, la meditación es para escaparte, para huir de la realidad. Y tiene razón. Puede tener razón. Nosotros lo que tenemos que entender es que la meditación va a dar resultado, y cuando digo resultado va a ser realmente un cultivo, un desarrollo, sí y solo si se cumple lo anterior. Si no, van a sentir que se chocan con una pared y están como siempre con lo mismo. Porque en realidad no hay observación de la conducta diaria. Y estoy pretendiendo que manteniendo la misma conducta, los resultados sean diferentes. Y eso es una locura. No saben cuántas veces en las entrevistas me ha pasado de que las personas vienen intentando ver si hay alguna letra chica en todo esto. ¿No puede ser que yo siga haciendo lo que estoy haciendo y no sufra más? No, pero tiene que haber algún secreto en algún lugar, alguna cosita que si yo hago lo mismo y debe haber me tiene que dar otro resultado. No, si vos sembrás tomates, vas a cosechar tomates, no lechugas. Y nos cuesta tanto aceptar eso. Nos cuesta tanto que en realidad tenemos que modificar nuestra visión de la vida. Sí. Entonces, quiere decir que una persona que toma alcohol no va a poder cambiar, por ejemplo, con la meditación, no. No, sí, puede. Puede. Hay gente que medita y toma alcohol y por ahí después de un tiempo toma menos Claro. y después deja de tomar. Sí, sí. Cuando vos empezás a meditar, empezás a notar cada vez más el efecto que tiene cualquier cosa que te metes en el cuerpo. Pero cualquier cosa, ¿eh? Hasta una aspirina. Y notás el mínimo, no solamente físico, sino mental, lo que te produce en la mente. Y puedes a ser muy selectivo en ese sentido. ¿Por qué? Empezás a reconocer, como dice el Buda, el placer de una mente estable. Y el infierno que es cuando la mente está de acá para allá tironeando por todos lados. Entonces se sienta a meditar y aparece esto. Dejando de lado las codicias mundanas, permanece atentamente consciente y libre de codicia. Limpia la mente de codicia, dejando de lado la maldad y el enojo, permanece atentamente consciente y libre de la maldad y el enojo, con el amor compasivo hacia el bienestar de todos los seres vivientes, incluido el mismo. Limpia su mente dejando de lado la pereza y el letargo, permanece atentamente consciente, libre de pereza y letargo, percibiendo con luz atenta y conscientemente. Dejando de lado la agitación y la ansiedad, permanece imperturbable con la mente calmada, limpia su mente de agitación y ansiedad. Dejando de lado la duda, permanece como alguien que hubo traspasado las dudas, sin perplejidad en consideración de las sanas cualidades mentales. Limpia su mente entonces de la incertidumbre. Estos son los 5 obstáculos. ¿Sí? Entonces él se sienta y empieza a dejar ir esto. Fíjense cómo lo está describiendo. Se sienta a meditar y lo que hace es eso. Toma un objeto de meditación y empieza a dejar ir. Porque es lo que surge. Los 5 mejores amigos del hombre y de la mujer. Los 5 obstáculos. ¿Sí? Surgen. Y uno los deja ir con mucho amor. Mira, ahí volvió otra vez la misma duda. Viene otra vez la versión que me duele acá, que me duele allá, que estoy pensando en pajaritos, que estoy pensando en qué voy a hacer mañana. Con mucho amor déjalos ir. No los expulses, no los eches, no te los saques de encima. Trátalos bien. Cuando un obstáculo vos lo tratás bien,
no vuelve. No quiere volver. Porque al obstáculo le gusta que lo traten mal. ¿Sabes por qué? Todo. Porque así lo alimentás. Entonces vos lo tratás mal al obstáculo, no venga más a la ansiedad, basta, 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 basta. Y la ansiedad dice, sí, 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 me encanta, me encanta, me encanta el maltrato, y sí, y aumenta. Con cualquier obstáculo. En cambio, si vos al obstáculo viene la ansiedad y dice, ¿qué te aqueja? Bueno, bueno, ya entendí. Anda, anda. Puede venir varias veces, pero en algún momento empieza a colgar porque no están las condiciones en esa mente para que surja la ansiedad. Bueno, entonces fíjense que ahora da un símil. Imagina que un hombre, al tomar un préstamo, lo invierte en asuntos de negocios y sus negocios le van bien. Devuelve toda la vieja deuda y con el resto mantiene a su esposa, pensando así, al tomar el préstamo lo invertí en asuntos de negocios y mis negocios me han ido bien. Ahora devolví la vieja deuda y con el resto puedo mantener a mi esposa. A causa de esto, puede experimentar alegría y felicidad. ¿Sí? Sí. ¿Entienden el símil? No. Es un o sea, Da una metáfora. una metáfora. ¿Sí? Entonces dice, imaginen un hombre que tomó un préstamo. O sea que los obstáculos son una deuda. Viene la ansiedad. A cobrarse. Bueno, ya te pagué, andate. Sí, sí, vuelve otra vez. Estos son los intereses. Se va, vuelve. Esos son los intereses de los intereses. Vuelve. Es una deuda constante. Todo el tiempo te están sacando energía. Uno está en deuda con eso. Agotador. Por eso no se enojen. No maten al mensajero. Lo que está detrás de los obstáculos es la avidez. Por eso la parte de la relajación. Relájense. Muy bien. Bueno, da varios, ¿sí? Y después de esto, habla de los yanas. Cuando uno, digamos, la mente queda sin obstáculos durante una determinada cantidad de tiempo, aparecen los yanas, que son los estados de meditación. No voy a hablar hoy de los yanas porque no es el tema, ¿sí? Eh, los yanas son estados paulatinos de cesación, donde la mente se va volviendo cada vez más sutil, ¿sí? Dentro del budismo son ocho estados meditativos cada vez más profundos, donde va cesando la actividad a medida que se va profundizando ese estado de calma. Entonces lo menciono someramente, ¿sí? En el primero es cuando los obstáculos cesan y en la mente surge piti. Piti es una alegría que nada tiene que ver con la alegría mundana. Como si de repente tuvieras una alegría que te inunda por todos lados. ¿Sí? Es tan grande esa alegría que decís, wow, qué hermoso que es esto. Y esa alegría surge porque la mente no tiene obstáculos. Cuando vivís eso, por primera vez, varias veces me han dicho, che, me parece que me pasó. Experimenté el nirvana. No, ese es el primer jhana. ¿Sí? Puede ser que sea breve. Sí, 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 te pasó. Podés sentir que es como si te bañaras en algo. ¿Sí? Acá el Buda da una hermosa descripción, ¿sí? Es como si se, se hacía jabón en esa época, que la sensación es como si se tuviera una masa de grasa de jabón y se la moja con agua hasta lograr la forma del jabón, entonces se vuelve untuoso ese jabón. Y eso es como se siente piti, algo que se va untando el cuerpo, se siente en el cuerpo, se siente en la cabeza. Pueden sentir que brillan. Es una sensación muy agradable. Entonces, cuando pasa eso, o sea, los obstáculos no están, la mente entra ahí. Visitaste el primer yana.
Bien por vos. ¿Sí? Es hermoso. ¿Por qué? Y da un insight. Hay una alegría y una felicidad que no son dependientes de la afuera. Nadie te regaló nada, nadie te dio nada, nadie te dijo que eras lindo, nadie te dijo que eras re groso lo que haces. Es solo una alegría interna de la mente. ¿Por qué? Porque es una mente sin obstáculos. Es maravilloso. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice el Buda con respecto acá a la percepción del primer jhana. Dice, apartado de los placeres sensuales, apartado de los deseos insanos, de los insanos cualidades mentales, la persona entra y permanece en el primer jhana, donde hay alegría y placer nacidos de la reclusión, acompañado de pensamiento aplicado y sostenido. Pensamiento aplicado y sostenido es que yo pongo energía en estar con el amor benevolente y sostengo esa atención. ¿Sí? Y me digo por ahí la frase, todavía puede haber en ese estado verbalización. ¡Qué bueno que está esto! ¡Me encanta! Puede pasar eso. Y ahora fíjense, su anterior percepción de la sensualidad cesa. Que esta era la pregunta de Potapada. ¿Vieron? Ya sé que se olvidaron, gente de corta memoria. Claro, entonces vino la pregunta, dice, al respecto a esto, aquellos brahmanes y ascetas que dicen que la percepción de una persona surge y cesa sin causa están equivocados, dice el Buda. ¿Por qué es así? Porque la percepción de una persona surge y cesa con una causa y cesa con una causa y con una razón. Y, perdón, porque la percepción de una persona surge y cesa con una causa y con una razón. Con entrenamiento, una percepción surge y con entrenamiento, otra percepción cesa. ¿Sí? Entonces, el Buda le dio todo el discurso de los preceptos de las facultades, restringir las facultades, la atención consciente y ahora le empieza a hablar de los yanas. Entonces, habla de todo esto que pasa en el primer yana y dice, su anterior percepción de la sensualidad cesa, porque vos ya no estás ahí con los cinco sentidos, es solo el mental. No tenés un estado por los cinco sentidos, es solo mental. Y en esa ocasión hay una percepción de una verdad fina de arrobamiento y placer nacidos de la reclusión. Piti y sukha. Piti es esa alegría y sukha es la comodidad que siento. Esa comodidad mental y física. En esa ocasión, él es uno que es perceptivo de una verdad afinada de arrobamiento y placer nacidos de la reclusión. Y es así como con el entrenamiento una percepción surge y con el entrenamiento otra percepción cesa. ¿Sí? Lo que está diciendo es que el jhana es un estado mental condicionado. Una de las visiones de esa época del Buda es que se creía que el jhana, ese primer jhana, era la totalidad, era el estado más alto que se podía conseguir. Se consideraba que a veces el primer jhana también era eh, una forma de totalidad, una forma de esa alegría que sentís Dios. No, es un estado condicionado, que cuando no hay obstáculos surge eso. Y cuando después surge un obstáculo, desaparece ese estado. O sea que no se preocupen cuando desaparece. ¿Está bien? Entonces fíjense, ¿ven la relación que hay entre esto y el origen dependiente? El origen dependiente es la médula del budismo y lo que te está mostrando es cómo funciona la mente. En este caso, vos tenés una sensación placentera en el primer jhana, que nace de la mente misma. Hay una percepción que surge, que es placer. Qué bueno está sentir esto. Cuando surge un obstáculo, tenés una sensación displacentera. Surge una percepción, esto es displacentero. A raíz de ahí surgen pensamientos. Tanto el estado de llana como el estado, digamos, que podríamos llamar cotidiano, están condicionados. Surgen bajo determinadas condiciones. Yo podría decir, el primer llana soy yo.
Pero si yo les digo el primer yana es mi yo, ustedes me miran y se ríen. Pero entonces cuando no estás en el primer yana, ¿dónde queda el yo? Ah, tenés razón. Entonces el primer yana no es mi yo. Cuando me voy del primer yana y vuelvo a esos pensamientos, ese soy yo. Ok, ¿cuál de esos? ¿Cuál de todos los pensamientos que vos tenés en el día sos vos? ¿El que se enoja? ¿El que se pone contento? Ah, no. Ya sé, yo soy el que observa todo eso. Ajá. Y cuando vos te identificás, ¿te estás observando? No. Y cuando vos estás identificado con algo, ¿dónde está el yo? ¿Que se va al bar a tomar algo? Ah, ¿sí? Empieza a ser agua esto, porque lo que estamos buscando, la idea que estamos buscando es algo, no estamos buscando la idea de yo, estamos buscando de algo permanente, entiendan la diferencia, que se asocia al yo. Luego habla de el segundo yana. ¿Sí? El segundo yana, lo que cesa es ese pensamiento aplicado y sostenido. Deja de haber esas verbalizaciones, ya no están más. Y entra en un silencio más profundo en la mente. Entonces, algunas percepciones empiezan a cesar. La percepción ahora de pensamiento aplicado y sostenido no está más. Luego la persona entra en el tercer yana, donde lo que cesa es esa alegría. No está más piti, queda solo sukha, una comodidad física y mental hermosa. Empiezo a dejar de sentir el cuerpo. No hay dolor, no hay nada, es una sensación muy placentera. Entonces la percepción de alegría ya no está. Luego cesa sukha como factor y entro en el cuarto yana, donde el cuerpo ya lo empiezo a dejar de sentir completamente. Y es una sensación muy ecuánime, la ecuanimidad es muy fuerte en ese momento, hay una gran capacidad de aceptación. Y luego vienen los yanas inmateriales. Dejo de sentir completamente el cuerpo, ¿sí? Y entro en la esfera del espacio infinito. Luego el de la conciencia infinita, luego la esfera de la nada, y finalmente, y en cada uno de estos está cesando una percepción y apareciendo una nueva. Entonces, si entre el cuarto yana y la esfera del espacio infinito yo digo, dejé de sentir el cuerpo, empiezo a sentir que me expando en todas direcciones, yo digo, ah, yo soy toda esa expansión, todo ese cosmos, ¿qué pasa cuando eso desaparece? ¿Dónde está? No, pero yo en ese momento era, ¿y ahora qué? ¿Entienden lo que pasa con el tema este? De que la experiencia es válida, pero la conclusión posterior es peligrosa. Porque si no, después te querés, estás buscando todo el tiempo acceder a eso. Exactamente, y eso es un estado condicionado. Por eso a los yanas no hay que apegarse. Claro. Son estados donde uno entiende que cuanto más se va refinando la mente y más calmada está, podés ver otros estratos, entre comillas, u otros procesos de la mente. Bueno, entonces llega al séptimo yana, que es la esfera de la nada, ¿sí? Se llama así, pero en realidad la traducción es como la esfera de ninguna cosa. Porque luego estaría el octavo, que es la esfera de ni percepción y no percepción. Que no es nada. No, la esfera de ni percepción y no percepción es un estado donde la percepción empieza a fallar, porque la sensación empieza a dejar de existir. A veces aparece y a veces no. Es un estado tan sutil de la mente que no hay condiciones para que surja la percepción, ¿viste? Surge y no surge. Un estado muy agradable de estar, ¿sí? Entonces llega hasta la esfera de la nada porque Si es agradable, no hay percepción ahí, si uno lo considera agradable en ese momento, sí, empieza a haber percepción. sí. Sí, por eso se llama ni percepción ni no percepción, porque no se puede decir que no exista la percepción en ese momento, que no ocurra, pero tampoco se puede decir que sí existe. Está intermitente. En el estado anterior, que es la esfera de la nada, todavía hay percepción, porque lo que se está ocurriendo en ese yana
es que podemos empezar lentamente a observar cómo surgen las formaciones mentales, antes de que se transformen en imagen. Ya no es verbalización. No, no, hay- sí puede haber muy ocasionalmente alguna verbalización. ¿Sí? Ahora bien, cuando la persona aquí es perceptivo de sí mismo, entonces de aquí hacia allá, paso a paso, él toca la cima de la percepción. Y siendo que permanece en la cima de la percepción, este pensamiento se le ocurre. Pensar es malo para mí. No pensar es mejor para mí. Si pensara y deseara, esta percepción mía podría cesar y una percepción más vulgar podría pasar a aparecer. ¿Qué pasaría si no pensara ni deseara? Así que él no piensa ni desea y, siendo que ni piensa ni desea, esta percepción cesa. Pero otra percepción más vulgar no aparece. Él toca el cese. Así es Potapada como, estando alerta, él alcanza paso a paso el último cese de la percepción. Entonces, lo que está diciendo acá es que lo que cesa es la sensación, la percepción y la conciencia, que es, digamos, en algunos se lo considera, digamos, Nirodha Samapati, que es el estado donde la mente se apaga por completo. No hay condiciones para que exista actividad mental ninguna. ¿Sí? Ese es el cese máximo al cual puede llegar la mente humana. ¿Sí? Los yanas te llevan a ese lugar, paulatinamente. ¿Cuál es la ventaja de ver eso? La ventaja de ver eso es que todo el proceso mental va cesando, se va tranquilizando, y a medida que se va tranquilizando vos vas pudiendo ver que es solamente un proceso mental. Cuando se sale de esa esfera de sensación, percepción y conciencia, vuelve a surgir la actividad. Y lo único que hay es esa actividad. No hay yo. Es solo una actividad. Se está viendo entonces que todo el proceso de cognición, lo que llamamos cognición, es solamente eso, ciertos procesos que se inician y que cesan. Depende de las condiciones que haya. Y nada más. Entonces le pregunta si alguna vez, Potapada, ¿escuchaste alguna vez algo? ¿Has escuchado alguna vez sobre este logro del cese último de la percepción estando alerta? No, señor. Y he aquí, digamos, que nunca lo escuchó Potapada esto, de que existía Nirodha Samapati, no sabía. Entonces fíjense que la declaración dice pensar es malo para mí, desear es malo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en ese momento la persona deja de estar encantado con lo que surge en la mente y le resulta muy fácil dejar ir cualquier cosa que surja. Por eso ocurre el cese de la sensación, percepción y conciencia, porque no estás más encantado. Todo es lo mismo. Bueno, malo, siempre la misma cantinela, con diferente contenido. Vos lo que dice pensar es malo para mí. Y desear es malo para mí. ¿Cómo? Desear. O sea, la mente tiende a la cesación. Por favor, esto no tiene nada que ver con la muerte, ¿entienden? Para no ser ideas raras. Sí es verdad que el proceso de los llanas es muy similar al proceso en el cual la mente se va apagando al momento de la muerte. ¿Sí? Por eso es tan importante que se practique esto, porque les va a dar un entrenamiento muy claro de cómo es el proceso de el momento final de la vida. Me he pasado de estando en el primer llana, de llegar a un momento de desesperación total y paranoia, corte, me voy a, no sé, me va a pasar algo malo, me voy a morir. Eh, Y después me abrí los ojos y bueno, me maté. O sea, como- Lo que demuestra eso, digamos, es la identificación que uno obtiene con un estado nuevo, con un estado que no es, frente a un estado nuevo, donde vos sentís que los pensamientos cesaron. Ahí te das cuenta de la identificación que uno tiene con todo ese proceso, ese barullo mental. Cuando no está, ¿quién soy? Entonces lo que ustedes pueden observar es ese miedito que hay debajo. Ay, yo me quiero sacar de encima estos pensamientos. Y cuando te pasa, me voy a morir. ¿Qué es esto? Estoy encerrado en mí mismo. Va a venir Hellraiser.
No, simplemente disfrutar de eso. Y quédate muy tranquila que cuando vuelvan las condiciones, los pensamientos vuelven a surgir. Cuando dejas de sentir el cuerpo, Sí. dejas de tener percepción de alegría, de calma, ¿cómo volvés? Porque volvés, porque es condicionado todo. Sucede. Claro. No te preocupes que no te puedes ir a ningún lado. Claro. Pero digo, No hay no sé. suele ser un miedo en determinado momento del entrenamiento, cuando uno empieza a sentir esa expansión, dice, me estoy yendo, se me va, se me va, no pasa nada, es que la conciencia se expande, nada más. No está pasando nada, no se está yendo el alma del cuerpo, ¿entendés? Claro. Bueno, Como que dejas de sentir tu cuerpo, claro. dejas de sentir alegría, dejas de sentir comodidad. No, lo que pasa que es una experiencia, esa sensación es una experiencia profundamente cómoda. Solamente que no es el factor preponderante, pero la sensación es de mucha serenidad. Todo lo que se va a hablar dentro del budismo como ecuanimidad es en realidad una sensación extremadamente feliz. Hay contento. Ay, contento. Lo que no hay, se lo diferencia la ecuanimidad del placer, Claro. porque está más referenciado a que la ecuanimidad está más allá del placer y del dolor. Pero la sensación de ecuanimidad es una sensación que tiene felicidad. Y el diálogo, como con esa sensación, deja de ser verbal en algún punto. Uno, como, o sea, vos mismo, cuando empezás a atravesar esas Llanas, estados, sí, llanas, sí, que cesa la verbalización. sí. ¿Cómo es el reconocimiento? El reconocimiento está igual, porque el factor de la conciencia sigue funcionando. Puede haber un puntito de verbalización. Ajá, Ah, cuarto llana, y se desaparece. ajá, Lo que no hay es cuarto llana, qué tranquilo, puede ser, y desaparece. Cuarto llana, qué bueno, qué tranquilo. Esto debe ser ya. Ahí te fuiste por las claro. ramas, y le empezaste a prestar atención, ya está. ¿Dónde estoy? ¿Estaré en el cuarto o en el quinto? ¿Qué ascensor me tomé? ¿Me dijo el portero el del fondo? Bueno, ahí ya estás de vuelta, estás en la mente cotidiana que está deambulando por todos lados. 6 Rs. Bueno, entonces, Potapada le pregunta, ¿describe el bienaventurado una cima de la percepción o muchas cimas de la percepción? Es decir, ¿hay una o muchas cimas? Potapada, yo describo tanto una cima de la percepción como muchas cimas de la percepción. Puede haber una, puede haber muchas. Formas, quiere decir. Claro. ¿Cómo describe entonces el bienaventurado tanto una cima como muchas? De cualquier manera en la que uno toque el cese potapada, esa es la forma en la cual describo la cima de la percepción. Así es como describo tanto una cima de la percepción como muchas cimas de la percepción. ¿Sí? No hay muchas formas de llegar al cese. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que uno puede alcanzar el cese, Nirodha Samapati, desde el primer yana. Salteándose los otros. ¿Sí? Por eso tengan cuidado, no es que hay que hacer un camino que es único. Puede pasarles en cualquier momento. Pero no Si se está están por manejando, dormir. estacionen. Mm. Si están manejando, estacionen. Si ustedes ven que las luces se les empiezan a apagar, estacionen. ¿Sí? Puede pasarles en cualquier momento. Se suele entre comillas, eh, dar esta situación del Nirodha Samapati más cerca de los yanas más altos, del séptimo y el octavo, porque la mente, al no tener pie para que surja sensación y percepción, está muy cerca de eso. Pero puede pasarles en cualquier momento. Raro, pero puede pasar. Cuando te estás por dormir. No, no te estás por dormir, no es un cese
de la percepción, de la sensación y la conciencia. No, es otro estado. El octavo yana es un estado parecido. Lo que pasa es que todavía la función de la atención está viendo atención, ¿viste? Y entonces fíjense lo que pregunta ahora Potapada. Ahora bien, señor, ¿surge la percepción primera y el conocimiento después? ¿O el conocimiento surge primero y la percepción después? ¿O la percepción y el conocimiento surgen simultáneamente? Potapada, la percepción surge primera y el conocimiento después. Y el surgimiento del conocimiento proviene del surgimiento de la percepción. Uno percibe esto es en dependencia de aquello y así es como ha surgido mi conocimiento. A través de esta línea de razonamiento uno puede darse cuenta de que la percepción surge primera y el conocimiento después, y que el surgimiento del conocimiento proviene del surgimiento de la percepción. ¿Está bien? Es decir, que nosotros acá tenemos una serie de eslabones. Tengo una sensación que es lo que hablábamos ayer, Vedana. Vedana es experiencia presente, ¿sí? Que se lo describe en Pali como Vedana, que la traducción sería sensación, pero no es solo sensación física, es sensación emocional, mental, ¿sí? Entonces, por eso a veces está bueno traducirlo como experiencia. Cuando surge esa sensación, inmediatamente surge la percepción. La percepción es la función de la mente que lo nombra. Sillas negras para mí, marrones para mi mujer. No voy a opinar. ¿Está bien? Entonces tengo una sensación visual, surge la percepción y luego surge la conciencia. ¿Conciencia es conocimiento? Yo estoy viendo. La conciencia está asociada al sentido en este caso. Yo veo la silla. Es el proceso que reconoce la senso-percepción. Ah, ¿Está bien? Siempre estos tres son relacionados. Es un proceso que casi se da condicionado uno del otro. ¿Cuál es la condición para la sensación? Contacto. Exacto, el contacto. Si yo no surge el contacto, no surge la sensación. Esto es muy importante entenderlo. Si yo no hago contacto con las noticias, lo más probable es que no me surja una sensación desagradable. Cuando yo hago contacto con eso, doy la condición para la sensación desagradable. Eso me trae sensación. Lo desagradable, digamos, es la percepción que dice, che, qué feo esto. A partir de ahí surge pensar sobre eso. Y viene todo el papancha, toda esa proliferación mental que viene después. ¿Está bien esto? ¿Lo entendemos? Contacto, sensación, percepción, pensamiento. Ahora, me duele la rodilla. Tengo un contacto con una sensación, ¿sí? Uy, tengo una molestia, ¿sí? La reconozco, ok, está ahí. Dejo de prestarle atención. ¿Qué significa? Abandono el contacto. Dejar, la segunda R, release en inglés, o sea, reconozco, suelto. ¿Qué significa? Abandono el contacto. Dejo de prestar atención. Me relajo. Sonrío. Vuelvo al objeto de meditación. ¿Qué dice? Yo decidí llevar mi atención, Mi contacto. el contacto, al objeto de meditación. Como la mente solo puede hacer contacto con una cosa a la vez, hago contacto con el objeto de meditación y me quedo ahí. Y de repente la mente viaja al dolor y vuelve. Y en algún momento el dolor desaparece. Qué raro.
O no. Me doy cuenta que, pero ya no me molesta porque mi atención está, el contacto está sobre el objeto de meditación. Lo que nos damos en cuenta entonces es que el contacto está alimentado por algo. Como las 6 bases del sentido. Correcto, las 6 bases de los sentidos. O sea, yo hago contacto por cualquiera de las 6 bases de los sentidos. Los 5 sentidos más la mente. ¿Sí? La condición para el contacto es esa. ¿Está bien? ¿Y cuál es la condición para las 6 bases de los sentidos? Siempre Pedraza contesta. A ver, Sí. alguien que le quite El la... cuerpo, ¿Eh? el cuerpo, No. También. Las formaciones corporales. La atención. ¿Eh? Mentalidad La corporal. atención. Mentalidad, materialidad. Era media respuesta, Campolonghi. Faltaba la otra mitad. Mentalidad, materialidad. ¿Sí? ¿Qué es la materialidad? Los 4 elementos. ¿Qué es la mentalidad? Y acá viene un aspecto muy interesante. Sensación, percepción, intención, contacto y atención. Eso es la mentalidad. Pero ¿cómo? ¿No estaba la sensación después? ¿No veníamos sensación, contacto? Ah, contacto. 6 bases. Entonces vemos que es un sistema que tiene muchas posibilidades de relación. De ahí lo complejo. Entonces tengo una sensación, hay una percepción, hay una intención, ¿sí? Perdón, sensación, percepción, la intención, hay un contacto, y acá está la atención, que es la que se junta con todas. Tin, 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 tin. La atención es por donde se cuela la conciencia. Dice lo último. Sensación, percepción, intención, contacto y atención. Eso es mentalidad, materialidad. Pero la mentalidad y la materialidad, ¿cuál es la condición para que surja? Formaciones. No. El contacto, ¿no? No. La conciencia. Correcto, la conciencia. La conciencia. ¿Sí? Es la conciencia. La conciencia es el proceso que reconoce mentalidad, materialidad. Pero ven que estamos frente a un proceso. Si cualquiera de estos eslabones se cae todo el proceso. Piensen en 2 cartas apoyadas. Si una se cae la otra. Entonces tenemos factores que se condicionan. No tenemos uno que es independiente. Por ejemplo, el alma. No, son un montón de factores. De ahí es la cara que ustedes tienen en este momento. ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo que se dan cuenta de que es multifactorial. Son un montón de condiciones. Entonces, ¿vieron qué absurdo que es? Ay, ¿por qué en mi meditación no paran los obstáculos? ¿Vieron qué absurdo que es eso? Porque hay un montón de condiciones, por eso. Y salvo que vos puedas controlar todas las condiciones, la mente va a actuar porque actúa bajo un montón de estímulos. ¿Cuál es la condición de la conciencia? A ver si las formaciones. Las formaciones mentales. mentales. La intención, que hablábamos hoy a la mañana,
que hablábamos ayer, es una formación mental. No la única, pero es una. Pero empieza a ser cíclico todo. Muy bien. Ahí te das cuenta por qué creemos que somos algo, un sustantivo, porque es un ciclo que se repite, que no se repite, que se repite parecido, que tiene la misma tendencia. Sankara es formación mental. Formaciones mentales son muchas cosas. La intención es una cosa, son eh, pensamientos también se le llaman a los sankaras, ¿sí? La traducción es variable. Se llaman formaciones volitivas, le pusieron en algunos, preparaciones mentales son otros, lo que prepara la mentalidad, ese funcionamiento que viene después. Pero que ya va dando las condiciones para que se produzca todo este proceso, tanto de surgimiento, origen dependiente, como de cesación. ¿Y cuál es la condición para las formaciones mentales? La sensación. La ignorancia, correcto. La ignorancia. La ignorancia. ¿La ignorancia de qué? Las cuatro. Correcto. Porque yo ignoro la existencia de este proceso, es que creo que hay un yo. En otras palabras, como ignoro la condicionalidad, la causa y el efecto, es que surge esta formación que llamamos yo, identidad. Cada vez que yo me identifico, estoy actuando desde la ignorancia. ¿Entienden cómo se utiliza entonces la palabra ignorancia en el budismo? Cuando me identifico, no estoy actuando sabiamente, estoy ignorado, estoy trabajando de una manera ignorante, actuando de una manera ignorante. Yo soy eso. En ese momento, puede ser que al siguiente momento haga 6 R's. Y en ese momento estoy actuando de manera sabia. Ah, no, pará, surgió, lo tengo que dejar ir. Solamente es una ola. Entonces vemos que esto es un proceso que pasa bastante rápido. Bien, y ahora voy a leer la última partecita, ¿sí? Porque sí, es lo que nos corresponde al día de hoy, que dice que es la porción sobre la percepción. Entonces dice, ahora bien, señor, ¿es la percepción el yo de una persona o la percepción es una cosa y el yo otra? Y entonces el Buda le dice, ¿qué clase de yo postulas, Potapada? ¿Qué es para vos el yo? Le pregunta. Postulo un yo vulgar, poseedor de forma, hecho de los 4 grandes elementos, tierra, agua, fuego y viento, que se alimenta de la comida física. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo Potapada es que el yo es el cuerpo. ¿Sí? Entonces, Potapada, tu ego sería vulgar, poseedor de forma, hecho de los 4 grandes elementos, alimentado de la comida física. Siendo ese el caso, entonces para ti, la percepción sería una cosa y el yo otra. Claro. ¿Está bien? Porque la percepción es un factor mental. Y esta es la línea de razonamiento a través de la cual uno puede darse cuenta sobre que la percepción es una cosa y el yo otra. Del mismo modo que permanezca este ego vulgar, poseedor de forma, etcétera, surge una percepción para esa persona y la otra percepción cesa. ¿Sí? Es a través de esta línea de razonamiento que uno puede darse cuenta de que la percepción es una cosa y el yo otra. Muy sencilla la respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si uno meditó y llegó al cuarto yana y deja de sentir el cuerpo? Se da cuenta de que eso no es verdad. Porque en el momento
que vos dejás de sentir el cuerpo, significa que vos ya no tenés contacto con el cuerpo en ese momento. Desde el punto de vista de la realidad, no tenés cuerpo. Y yo no estaría en ningún lado. Entonces, ¿ven para qué sirve la meditación? Porque vos lo tenés que experimentar esto. Entonces Potapada se arrepiente y le dice, entonces, señor, postula un ego hecho de mente. Muy inocente Potapada, ¿vieron? O sea, no, tenés razón, le dice. Ya sé. El yo es la mente, completo de todo, no inferior en sus facultades. Entonces, Potapada, tu yo sería hecho de la mente, completo en todo, no inferior en sus facultades. Siendo ese el caso, entonces para ti, la percepción sería una cosa y el yo otra. ¿Por qué? Y esta es la línea de razonamiento a través de la cual uno puede darse cuenta sobre que la percepción es una cosa y el yo otro. Del mismo modo que permanece este yo hecho de la mente, completo en todo, no inferior en sus facultades, surge una percepción para esa persona y la otra percepción cesa. ¿Sí? ¿Por qué le está diciendo esto? Porque cuando uno llega a una esfera inmaterial, la sensación de la mente se expande. Sigue estando, ¿no? Sigue estando, pero sin embargo, depende de donde vos orientes la percepción en la esfera inmaterial, vas a tener una determinada vivencia. El Potapada dice, no me puede agarrar y le dice lo siguiente. Entonces, señor, postulo lo siguiente. El yo, postulo un yo de percepción sin forma. ¿Sí? Tiene que ver con los yanas inmateriales. Entonces, Potapada, tu yo de percepción sería sin forma. Siendo este el caso, entonces para ti la percepción sería una cosa y el yo otra. Lo que le está diciendo es que siempre la percepción tiene que tener un objeto. ¿Entienden eso? Oh, los maté. Yo no puedo percibir nada. Siempre estoy percibiendo algo. Si la conciencia siempre tiene un objeto, ¿se acuerdan? Hay un ojo, hay una forma. A través de eso surge la conciencia. Pero si no falta alguno de estos dos, no tengo conciencia. Entonces, cuando uno medita, ¿qué hace? Hay una mente, un proceso mental y un objeto mental. ¿Está bien? Pero cuando nosotros llegamos a la esfera de ni percepción ni no percepción, lo que falla es eso, empieza a fallar. Hay problemas en la señal del Wi-Fi. La percepción empieza a cesar porque el objeto empieza a desaparecer. ¿Qué significa que desaparece? Observador y observado. Se empieza a ir. Entonces Potapada dice, ¿es posible para mí, Señor, saber si la percepción es el yo de una persona o saber que la percepción es una cosa y el yo otra? Potapada, habiendo otros puntos de vista, otras prácticas, otras satisfacciones, otras metas, otros maestros, es duro para ti conocer que la percepción sea el yo de una persona o saber que la percepción es una cosa y el yo otra. En otras palabras, lo que dice, como vos tenés otras ideas, cuando yo te digo esto, quedás perplejo. ¿No lo entendés? ¿Por qué? Porque no lo vivenciaste, esencialmente. Pues vos tenés otras, pero no vivenciaste esto que yo te estoy diciendo. No lo viviste. Pues bien, señor, habiendo que pasa todo esto, que hay otros puntos de vista, es duro para mí conocer que la percepción sea el yo de una persona o la percepción sea una cosa y el yo otra. Entonces, viene acá con las 10 preguntas incontestables que no las vamos a decir hoy. Bien, quería darle un poquito de una buena sacudida, porque hace mucho tiempo que no les leo un sutra un poquito más pesado, como para dejarlos pensando un poco, o más bien queriendo abandonar todo tipo de actividad mental que se les presente. Pero quería establecer un poco estas bases de la condicionalidad de cómo surge entonces este proceso de la observación. Y cómo este proceso de la observación pasa momento a momento. Y eso es todo.
Entonces, cuando nosotros nos sentamos a meditar, estamos entrenando nuestra mente para observar este proceso. Nada más que eso. Y nada menos que eso. Por las caras que les veo, es como decir, "Qué laburo". Entonces, cuando a ustedes se les ocurra criticar a otros por cómo les hablaron, miren todo el trabajo que pueden hacer. Olvídense de los demás, trabajen en eso y van a ver que van a ver a los demás de otra manera. Poco importa la otra persona si cuando yo la veo, no la veo a través de una mente clara. Si yo la veo a través de una mente de gusto y disgusto, voy a tener problemas. ¿Todo esto para qué? Para hacernos comprender lo que hablaba ayer. El final del origen independiente es el sufrimiento. ¿Sí? Cada vez que yo me identifico con algo, inevitablemente llego al sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay alguien que sufre. Hay un ¿Entiendes? yo. Exacto. Para que exista el sufrimiento tiene que haber avidez e ignorancia. ¿Entienden? Tiene que haber una concepción de yo. Alguien sufre, me lo hacen a mí. Me está pasando a mí, que soy tan importante. ¿Cómo me ven? Por supuesto, en un montón de manifestaciones, para cada uno eso es distinto. Uno se identifica también con el placer, con la alegría, con los logros, Totalmente. ¿no? Y si eso es también avidez, Sí, me da como que al soltar esas identificaciones, como inactividad, inacción, cómo uno avanza en su vida o tiene proyectos y va hacia eso cuando toda identificación es avidez. hacelo y no te identifiques. En algún punto te identificás igual para hacerlo, Podés ¿no? no identificarte. Podés no identificarte. Claro. Vos podés tener tomemos un objetivo, una meta o un rumbo. ¿Sí? Un rumbo es más lindo. Una orientación. Ujú, ¿Sí? Me voy a entrenar para participar en un torneo. ujú. Tomémoslo un caso así. Disfrútalo. Pero en el momento que tomas esa decisión, Sí. no te estás identificando No. con... Vos podés tener el deseo de hacer eso, Sí, ¿sí? Como parte de tu vida, pero simplemente tenés esa intención. ¿Es una intención sensual? Lo es. claro, Por supuesto que sí. Pero vivimos en este mundo. ok. Vos no sos monja. Entonces, parte de tu vida es eso. Hacelo. No te identifiques. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿El disfrutar del entrenamiento, el disfrutar de participar o la gloria? Ahí había Hay identificación, porque entonces yo hago esto para que me vean o para verme a mí misma, sea el otro, sea yo, como ganador, como fuerte, como lo que sea. Eso sí es identificación. Ves que eso siempre es una proyección. Ahora, yo disfruto de entrenar, paso un buen momento, me doy cuenta que me siento más fluido en lo que hago, y después el torneo es una consecuencia de eso. Gane o pierda, dependerá de las condiciones mías en ese momento, de las condiciones de mi compañero, del atleta contrario. Eso es todo. Podés disfrutarlo todo, simplemente no hay identificación. Me pongo triste, ya hay algo raro. Me pongo alegre, está bien. ¿Y de dónde surge el deseo entonces? Qué preguntón. Pero, o sea, cuando uno dice, yo me quiero dedicar a hacer esto, Sí, porque
tengo curiosidad por Sí, esto, sí, porque me gusta, me da placer, sí. deseo. Te mueves en la vida a Claro. través del deseo. Claro. Sí. ¿Y qué te lleva a la O sea, extinción? ¿Qué te lleva a la extinción del deseo? que te lleva A a la la extinción extinción del del deseo. deseo. Como la desidentificación, No, ¿no? ¿Qué? el deseo. ¿Cómo? El deseo. ¿El deseo te Te lleva a la lleva? extinción del deseo. Mm, ¿Qué te lleva a la extinción del hambre? comer. El hambre. El hambre que te mueve para comer. El hambre te lleva a dejar de tener hambre. Ujú. Ok. Vos te sentís insatisfecho. ¿Está bien? Ujú. Me falta algo. Y entonces me muevo en una dirección para cumplir eso. Es esa sensación de no estar en el lugar que quiero estar lo que te mueve. Pero entonces es, eh, es sano seguir un deseo. Es Sí, es sano hasta un punto. A vos te tengo que responder que sí, es sano hasta un punto. Si me lo hiciera otra persona, por ahí le daría otra respuesta. Pero hasta un punto es sano mientras ese deseo no rompa los preceptos. Es decir, si lo que te produce son experiencias beneficiosas para vos y los demás. Entonces, seguilo, porque estás haciendo algo que te hace sentir bien en la mente y en el cuerpo. Ayer yo decía que entonces el sufrimiento tiene distintos niveles. Hay ciertas cosas que no se reconocen como sufrimiento hasta un determinado momento donde vos podés ver que hay capas de eso, ¿viste? Que tiene que ver con la posibilidad de verlo. Vos podés entonces darte cuenta que por ahí una persona durante un tiempo hizo una actividad movido porque le gusta la actividad, pero tenido de buscar ser el mejor en esa actividad y sufrir toda su vida por tratar de ser el mejor o tratar de ser alguien destacado o lo que fuera, y sufre porque no tiene o no logra eso, y entonces la actividad se transforma en un medio para lograr esa idea, esa ambición, esa identificación. Cuando no se cumple eso, la actividad pierde sentido. Pero luego tenés una persona que le encanta esa actividad, que encuentra placer en el mero hecho de hacerlo. Y en algún momento se encuentra con distintas condiciones favorables, logra renombre, fama, lo que fuera. Y es muy distinto, porque eso llegó como una consecuencia de muchas condiciones. Lo más importante para esa persona entonces es que esa actividad le resulta agradable. Esto nos deja algo bastante de fondo que es darnos cuenta si nosotros hacemos las cosas abiertos a hacerlas o ya estamos pensando en el futuro cuando las hacemos. ¿Qué quiero lograr con esto? Entonces vos podés ver esto en ese sentido, lo que hablábamos hoy a la mañana. Pero cuando uno toma una decisión, porque tengo que decidir, claro, pero la decisión solo comprende el presente. Vos no podés contemplar el futuro, lo contemplás como una fantasía. Pero una vez que vos tomaste la decisión, tenés que ver qué trae eso. Ahora, ¿entendés el consejo capital que es, depende de tu estado mental, vas a tomar una decisión? Porque eso va a condicionar mucho eso que pase después. El estado mental condiciona tu intención, condiciona la acción que vas a hacer, condiciona los resultados de eso en tu mente. Otro de vos te estás asistiendo a todo un proceso, ¿viste? De surgimiento y cesación.
¿Dónde entra acá yo soy? Entonces, lo importante no sería a la toma de una decisión, desde el punto de vista de abandonar el sufrimiento, qué me conviene, sino qué es lo que me trae mayor bienestar. A veces lo que nos trae bienestar, a priori, no parece ser lo que uno tomaría como decisión. Tengo que dar un examen y estudio la noche anterior. Me rompo todo estudiando. Tuviste un mes para estudiar. Y después me va bien. ¿Y vos qué aprendiste de eso? Dejo todo para último momento. Porque me quiero sacar el examen de encima. Ahí hay identificación. Y estás tomando decisiones malsanas que te estresan, te agotan, pero como el resultado fue bueno, lo tomás como un buen método, no dándote cuenta del costo que tiene. En cambio, si vos estudiás porque te agrada el mero hecho de estudiar, porque sos curioso, porque te gusta aprender, el examen es una instancia, es un problema, es un punto de presión. Es distinto porque en tu mente funciona distinto, porque vos entendés que estás comprendiendo lo que haces. Entonces el proceso de aprender se vuelve maravilloso y no un punto de exigencia, porque estás disfrutando de cada paso, estás prestando atención a cada paso. Y eso es muy distinto. Haga jiu-jitsu, pintes, cualquier decisión que tomes. Vender tu casa, no vender tu casa. Entonces, ese trabajo modifica la perspectiva de la vida de uno, porque el objetivo es importante o el camino es importante. Vos tenés un objetivo, nadie dice que no, tenés un rumbo hacia dónde vas, pero luego, para llegar allá, tenés que dar un paso primero. Mientras no des ese primer paso, no vas a llegar allá. Ah, no, yo quiero el nirvana antes del primer paso. Y bueno, seguí esperando. Por eso se llama cultivo. Y por eso los lugares donde más nos identificamos, que son los que sentimos que más daño nos hacen, son los que más miedo tenemos de soltar. Porque soy eso. Aunque sea una porquería, aunque sea Gollum en ese momento, no importa, soy yo. Este proceso lo tenés que ver por vos mismo. Se te puede enseñar, sí, pero lo tenés que ver. Y eso es un entrenamiento. Entonces, sí, hay que hacer cosas. Y hay que disfrutarlas. ¿De dónde va a venir el disfrute? Del mero hecho de hacerlas. Del mero hecho de estar, como vos dijiste antes, en contacto, en presente, con un presente, con una mente abierta. Entonces lo disfrutás. Y cuando no lo haces, también lo disfrutás. Cuando no haces, ¿qué cosa? Yo entreno 4 veces por semana, me lesioné. Yo quiero ir a entrenar. No, disfrutá de no entrenar. Disfrutá de descansar. Ah, ¿viste? ¿Ves lo que es un apego? ¿Ves lo que es avidez? Ah, disfrutá. Bueno, listo, voy a darle descanso, voy a descansar, voy a ver cómo me siento. Podés imaginar qué estás haciendo, eso también es un entrenamiento de muchas formas. Pero disfrutar del descanso. No, pero si descansás, no estás haciendo nada. Sí, estás descansando. Estás sanando una herida. No, yo voy a ir igual, ¿entendés? Voy a ir con la costilla partida. Me acuerdo siempre, yo estaba dando una clase hace 6 7 años atrás, allá en el dojo de la Valle, y uno tenía una costilla fracturada, ni siquiera fisurada. Me cae, se fracturó en una clase, había hecho una torsión y se le rompió el cartílago. Me cae a la clase siguiente, ¿qué hace Fede? Todo vendado.
¿Qué hace Fede? Che, ¿me vengo a mover un poquito? ¿No? ¿Cómo? No. No, no, pero me quiero. No, 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 te voy a dejar que te muevas. Pues aparte, era un cinturón bajo, no existía regular. No, no, por favor. No. Yo no quiero que se te pinche un pulmón. No, tenés que irte a descansar. No, no, me estás matando. Me le reí en la cara. Bueno, me alegro matarte así, le dije. Si te veo, me alegro matarte así. Me estás matando. Estoy corriendo por mi casa, por las paredes. Descansá, mirate una peli. Le dije. 3 semanas. No, no puedo venir un poquito a hacer. No, no porque tenía una, creo que tenía una, se le había roto una costilla. Tenía fisurado un cartílago y roto una costilla. No, es una fractura, negro. Tenés que descansar, dale tiempo. No es un golpe, ¿sí? O un dedito magullado. Que, ¿no? Nosotros vamos con los dedos lastimados, un montón de cosas. Estás inflamado acá, sabes, ciertas cosas. Pero una costilla rota es que haces así y te la partiste más. Bueno, ¿ves ahí? No hay disfrute. Ahí hay, yo no voy a dejar porque si no me comen los bichos que tengo acá adentro. Sigue siendo como querer estar algo en donde no se está. Exacto, Querer hacer lo que no se está haciendo. exactamente. Entonces, ¿qué es el sufrimiento? Recibir lo que uno no quiere o no tener lo que uno quiere. Recién Mica te preguntó un poquito, ¿está bien tener deseo? ¿No? Sí. Yo a vos tengo que responder que sí. Claro, sí. Si me lo preguntara otra persona, Por ahí le daría otra respuesta. sí. El punto es que podés evitarlos, los deseos. Podés evitar tenerlos. Pero no sé por qué existen distintas respuestas frente a la segunda persona que formuló la pregunta. Porque tiene mucho que ver desde qué lugar me lo pregunta. Del grado de entrenamiento que tiene y desde qué lugar me lo está preguntando. No es lo mismo el deseo de comer cuando vos tenés hambre que el deseo de ganar un premio Nobel. Son dos cosas muy distintas. ¿Sí? No es lo mismo para una madre desear ver a sus hijos con los cuales tiene contacto que querer viajar a la luna. ¿Me entendés? Son diferentes cosas. Lo posible, No, no lo pondría de esa manera. Vos podés querer ir a tomar mate a una plaza. Eso es un deseo. ¿Tiene algo de malo eso? En tanto y cuanto no te identifiques con ese deseo, no, ahora. Y vas a tomar mate a una plaza, llueve y te pones mal, eso es un problema. Y vas a ir con alguien y si alguien se quedó dormido y vos esperaste y te arruinó, me arruinaste el día del parque, eso es un problema. ¿Entendés lo que está, lo que tenés, lo que hay que observar? Punto no sería en este caso el deseo, sino la avidez real que hay. Por eso hay que tomarse la vida en broma. Cuanto más uno se la toma en broma, y sí, más fácil es. ¿Sí? Enseguida viene la soprano dramática. El, el otro, el héroe de ópera, es terrible esto que me pasa. ¿Y sabes lo que me pasa? Lo siento tanto, tanto, tanto. En el pecho me duele. La mente hace eso, amplifica. Esto que te tengo que contar es fundamental que te lo cuente, porque si no te lo cuento, es muy corto. Puede ser que el deseo surja, o sea, el deseo surge de una insatisfacción. El deseo es insatisfacción. Es el, Sí. hay como,
Una contradicción. No, fíjate, pensalo bien y te vas a dar cuenta que el deseo es insatisfacción en sí. Claro, por eso. El deseo es Es insatisfactorio, insatisfacción. Entonces surge de querer estar donde no se está, de querer tener lo que no se tiene. totalmente. Lo que pasa es que te vuelvo a decir, hay grados de eso, ¿viste? Claro. Hay grados de eso, No quiero ser monja. ¿sí? Hay grados de eso. Entonces, si vos deseas hacer una actividad y la disfrutás, hacela. El asunto es cuando viene detrás de eso un apego, y si no sale como yo quiero, y si, entonces ahí ya hay otra cosa. En inglés tienen, nosotros no las tenemos así esa palabra, pero ellos sí, wanting. Bueno, ¿qué sí que es querer? La diferencia entre wanting, entre querer, y craving, y ansiar. Craving como una forma de avidez, de ansío esto. En vez de, no, yo quiero hacer tal cosa. ¿Querés comer asado? Dale. ¿Querés comer ravioles? Bueno. No, yo quiero comer asado. ¿Entendés? Hay una diferencia. Que no es solo sí la intensidad de eso está relacionado con la identificación. En el mundo artístico te venden mucho la idea de ser pasional. Absolutamente. Absolutamente. Hay un sutta que el Buda habla con un actor. Me ¿Ah? sirve. Hay un sutta que el Buda habla con un actor y que le pregunta al actor que todo esto que estuvo haciendo, ¿a dónde lo conduce? Y al infierno, le dice. Ah, muy feliz de eso. Muy Y digo, contento. no, todo este tiempo. Entonces, después hay un cambio. El asunto es cuando uno intenta hacer creer que lo que está actuando es verdad, en vez de entender que está haciendo una ficción. Ahí son cosas completamente diferentes. De hecho, hay métodos de actuación que en ese sentido son muy distintos, actuales. No, voy a correr 370 cuadras para estar todo transpirado. Eso, no digo que no haya visto buenas actuaciones, hay actores así, pero me hace acordar la anécdota de Dustin Hoffman con Laurence Olivier, que Dustin Hoffman corre no sé cuántas vueltas a una cancha, todo transpirado y agotado, y Laurence Olivier lo mira, como buen inglés, y le dice, ¿por qué hiciste esto? No, porque tengo que mostrar que estoy cansado, agotado de correr. ¿Y por qué no lo actuaste? Le dice. Actualo, tenés que fingir. Se trata de que finja, esa es la actuación. La actuación es fingir, no hacer que parezca realidad. Esas son dos cosas diferentes. Y en la mente son dos cosas diferentes. Y eso, para mí, tiene sus consecuencias. Porque estás mintiendo. No solo por eso, porque además está buscando un efecto a tal punto del actor que se comprometa hasta tal punto que eso termina teniendo formaciones mentales que afectan de determinada manera. Pero cuando vos te lo tomás livianito, hay actores que son así, que son excelentes, fueron excelentes actores. Los ingleses ni hablar, pues otra escuela completamente distinta. Pero americanos también. Pero ¿cuál recibe las dos? O sea, La que finge, si tomátelo como juego. ¿Por qué necesitas sufrir? Vas a la perdición. O sea, imagínate que tenés que interpretar a un asesino. Claro, ya hay muchos casos ¿Qué de. vas a hacer? Digo, para este papel voy a engordar 50 kilos. ¿Para qué? ¿Ponete un almohadón? Pero hay algo en todo eso, ¿viste? y querer hacer, no sé, no, ¿Entendés? Hay algo en todo eso. identificarse. Y hay algo de buscar una cosa, ¿viste? A mí siempre me acuerdo de Philip Seymour Hoffman. ¿Lo tienen a ese actor? Sí, el Que que se hizo murió. ¿Eh? el que hizo de Capote. El que hizo de Capote. Claro, que siempre está en Mi novia Polly, de Costillas de la Risa, que siempre hace personajes tan disímiles. Y le preguntaban si él se metía en el personaje. No, yo juego y cuando termine la filmación me voy a mi casa. Ya está. Para mí eso está bueno. Claro. Liviano. Y divertido. Es que está eso de identificarse con lo dramático de ser artista. Exacto. Y eso es otra cosa. Y eso es otra cosa. No digo que no haya buenos resultados, ¿eh?
No, pero ¿a costa de qué? A mí siempre me acuerdo, no sé si vieron ese clip de Laurence Olivier, que le preguntan, Laurence Olivier, no disculpen, de Orson Welles, que le preguntan varias cosas, pero dice, ¿por qué? Le dicen, vos siempre elegís para tus películas amigos tuyos, que en definitiva no son muy buenos actores y que va en perjuicio de tu propio producto, porque vos dirigís la película. ¿Está claro? Le dice, porque yo valoro más la amistad que el arte. Está muy bien. Sin embargo, valoro mucho también aquellas personas que actúan muy bien, que no les importa llegar a esos extremos porque ellos empujan los límites del arte. Yo no haría eso. Yo prefiero tener buenas amistades. Con un todo muy irónico lo dice, ¿no? Pero- Bueno, en la política. Sí, no entremos en eso. ¿Sí? Bien, preguntas. ¿Alguna más? Allá del otro lado. Un actor miente cuando actúa. Finge, ¿Eh? finge. El asunto es si tiene la intención de hacerte creer eso. De lo que estábamos hablando recién. Suelen tener consecuencias los actores que hacen eso. Totalmente. En muchos casos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a, si no hay preguntas, vamos a compartir mérito. Te doy la hojita porque vos no la... Esto se lee siempre al final de cada charla del Dama. Es compartir el mérito de la charla. Bueno, que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados, Intrépidos sean. que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren en luz. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Gracias, gente. Nos Me vemos. conecto mañana. Gracias a todos y a todas.